Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo para un vídeo que sé que les va a encantar. ¿Listos para chismear un poquito sobre una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco? Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, pero específicamente vamos a diseccionar ese momento que causó revuelo en las redes sociales, cuando Can sorprendió a Demet con unas trenzas africanas. Sí, sé que hay muchas opiniones al respecto, así que vamos a analizarlas todas juntas, desde el contexto hasta el impacto cultural, pasando por supuesto por la reacción de Demet y la opinión de los fans. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama capilar, y sí, lo llamo drama con cariño, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte al canal. No te arrepentirás, porque aquí encontrarás todo sobre tus celebridades favoritas, tendencias de belleza, viajes y mucho más. Y si ya eres parte de esta familia, pues bienvenido de vuelta. No olviden darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos. Bueno, primero lo primero, pongámonos en contexto. Can y Demet, como muchos saben, fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más shippeadas por el público. La gente estaba obsesionada con ellos, y no es para menos, porque su relación en la serie era adorable, divertida y llena de pasión. La serie, un fenómeno global, no solo consolidó sus carreras, sino que también los catapultó al estrellato internacional. Desde su estreno, los fans de todo el mundo se enamoraron de la trama, los personajes y sobre todo, de la dinámica entre Kandibit y Sanem, interpretados magistralmente por Yaman y Özdemir. Fuera de la pantalla, la cosa era un poco más misteriosa. Aunque nunca confirmaron ni negaron un romance, los rumores eran constantes. Los fans analizaban cada foto, cada comentario, cada mirada, buscando pistas de que su amor trascendiera la ficción. Y aunque nunca tuvimos una confirmación oficial, esa incertidumbre, ese será o no será, solo añadió más leña al fuego. Revistas del corazón y programas de televisión dedicaban horas a especular sobre su relación, alimentando la fantasía de los fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Los gestos públicos, las miradas cómplices y las declaraciones ambiguas solo servían para aumentar la expectación y mantener viva la llama de la esperanza. Y es aquí donde entra en escena nuestro evento principal, las trenzas africanas. La historia, según lo que se ha filtrado a través de las redes sociales y la prensa del corazón, es que Can, en un gesto de cariño y sorpresa, decidió regalarle a Demet unas trenzas africanas. Al parecer, Demet había expresado su admiración por este tipo de peinado, y Can, siempre atento a los detalles, quiso complacerla. El regalo, que inicialmente parecía un acto de amor y consideración, pronto se convirtió en el centro de una controversia que trascendió las fronteras de la farándula turca. La imagen de Demet luciendo las trenzas se viralizó rápidamente, desatando una ola de reacciones encontradas. Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican un poco. Las trenzas africanas, como muchos otros peinados y elementos culturales, tienen una historia y un significado profundo. Son mucho más que una simple tendencia de moda. Representan una conexión con las raíces africanas, una forma de expresión cultural y un símbolo de identidad para muchas personas. A lo largo de la historia, las trenzas africanas han sido utilizadas para comunicar información, expresar estatus social, transmitir valores culturales y celebrar la belleza y la herencia africana. Cada estilo de trenza, cada patrón, cada adorno, tiene un significado particular que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, cuando una persona que no pertenece a la cultura africana decide utilizar este peinado, se abre un debate sobre apropiación cultural. La apropiación cultural, para aquellos que no están familiarizados con el término, se refiere a la adopción o uso de elementos de una cultura por miembros de otra cultura, a menudo sin comprender o respetar su significado original. Este fenómeno puede manifestarse de diversas formas, desde la adopción de vestimenta y peinados hasta el uso de música, arte y lenguaje. La apropiación cultural se considera problemática cuando perpetúa estereotipos negativos, trivializa la cultura original o se beneficia de ella sin dar crédito ni compensación a la comunidad que la creó. En el caso de las trenzas africanas, el problema surge cuando personas no negras, especialmente celebridades o figuras públicas, adoptan este peinado como una simple tendencia de moda, sin reconocer ni dar crédito a su origen y significado cultural. Además, muchas veces, estas mismas personas se benefician económicamente de esta apropiación.
mientras que las personas negras son discriminadas o criticadas por llevar el mismo peinado. Esta doble moral es una de las principales razones por las que la apropiación cultural es tan problemática. Mientras que las personas negras son estereotipadas y juzgadas por lucir sus peinados tradicionales, las personas no negras son elogiadas y celebradas por adoptar los mismos estilos. Volviendo al caso de Khan y de Met, la reacción del público fue mixta. Algunos fans lo vieron como un gesto dulce y romántico, una muestra de que Khan conoce y valora los gustos de Demet. Otros, sin embargo, lo criticaron duramente, acusándolos de apropiación cultural y de falta de sensibilidad hacia la comunidad negra. La polarización de las opiniones reflejó la complejidad del tema y la creciente conciencia sobre la importancia de la representación y el respeto cultural. Los comentarios en las redes sociales se dividieron entre aquellos que defendían a la pareja, argumentando que no había mala intención y que simplemente se trataba de un regalo, y aquellos que los atacaban, insistiendo en que el contexto cultural no podía ser ignorado. Hubo incluso quienes pidieron a Demet que se disculpara públicamente por llevar el peinado, y que reconociera el error de su acción. La controversia se extendió rápidamente por Twitter, Instagram y Facebook, donde se generaron debates acalorados y se compartieron artículos y vídeos que analizaban el tema desde diferentes perspectivas. Es importante señalar que este no es un caso aislado. A lo largo de los años hemos visto a muchas celebridades, tanto en Hollywood como en otras industrias del entretenimiento, ser criticadas por apropiación cultural. Desde Kim Kardashian con sus trenzas boxer braids, que en realidad son trenzas africanas, hasta Katy Perry con su peinado inspirado en las geishas japonesas, la lista es larga y variada. Estos incidentes han generado un mayor debate sobre la importancia de la educación cultural, la responsabilidad social y la necesidad de dar voz a las comunidades marginadas. Y es que el tema de la apropiación cultural es un tema complejo y delicado. No hay una respuesta fácil o una solución única. Cada caso debe ser analizado en su propio contexto, teniendo en cuenta la historia, el significado cultural y las intenciones de las personas involucradas. Es fundamental considerar el poder dinámico entre la cultura dominante y la cultura marginada, y el impacto que la apropiación puede tener en la identidad y la autoestima de las personas que pertenecen a la cultura original. En el caso de Khan y Demet, es difícil saber cuál era su intención real. Tal vez simplemente querían complacerse mutuamente sin ser conscientes de las implicaciones culturales de su acción. O tal vez sí eran conscientes, pero decidieron ignorarlas. No lo sabemos con certeza. La falta de una declaración pública por parte de la pareja sobre el tema solo ha alimentado la especulación y ha dificultado la comprensión de su perspectiva. Lo que sí sabemos es que este incidente generó un debate importante sobre la apropiación cultural y la necesidad de ser más conscientes y respetuosos con las diferentes culturas. Nos recordó que no todo vale en nombre de la moda o el entretenimiento, y que es importante informarnos y educarnos sobre la historia y el significado de los elementos culturales que adoptamos. La controversia sirvió como un catalizador para conversaciones más amplias sobre la representación, la diversidad y la inclusión en la industria del entretenimiento. Personalmente creo que es importante darles el beneficio de la duda. No creo que Khan y Demet tuvieran la intención de ofender o faltarle el respeto a nadie. Sin embargo, creo que este incidente puede servir como una oportunidad para aprender y crecer. Para que tanto ellos como nosotros nos informemos más sobre la apropiación cultural y nos esforcemos por ser más respetuosos con las diferentes culturas. La clave está en la educación, la empatía y la disposición a escuchar las voces de las comunidades afectadas por la apropiación cultural. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet cometieron un error? ¿O creen que se está exagerando la situación? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Recuerden que podemos tener diferentes puntos de vista, pero siempre es importante mantener el respeto y la tolerancia. El diálogo constructivo es fundamental para comprender las diferentes perspectivas y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. En resumen, el incidente de las trenzas africanas de Demet, regaladas por Khan, nos ha dejado un montón de temas para reflexionar. Desde la dulce intención detrás de un regalo, hasta las complejas dinámicas de la apropiación cultural y la importancia de la conciencia y el respeto intercultural. Hemos visto cómo un simple peinado puede desencadenar un debate global, demostrando que incluso los gestos más pequeños pueden tener un gran impacto. La controversia ha
puesto de manifiesto la necesidad de una mayor sensibilidad cultural en la industria del entretenimiento y la importancia de dar voz a las comunidades marginadas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta poder compartir estos temas con ustedes y escuchar sus opiniones. Su participación y sus comentarios son fundamentales para crear una comunidad en línea enriquecedora y diversa. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo significa mucho para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir creando contenido que les interese y les haga reflexionar. Y ahora sí, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me interesa muchísimo saber qué piensan sobre este tema, si creen que hubo apropiación cultural, si fue un simple regalo sin mala intención, o cualquier otra cosa que les venga a la mente. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas y opiniones de manera respetuosa. Sus diferentes perspectivas enriquecen el debate y nos ayudan a comprender mejor la complejidad del tema. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse para no perderse ninguno de mis vídeos y para formar parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse informados, sean respetuosos y sigan chismeando.